estuvimos viendo algunas influencias que se movían en Corinto y cómo estas influencias, amados hermanos, eran basadas en filosofías humanas que ponían el peso en el hombre de una vida abundante y productiva en lugar de depender de Dios. Entonces vamos a continuar leyendo, amados hermanos, vamos al capítulo 1, versículo 18 al 25, y está en la pizarra para los que no tienen Biblia. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora, cuando hablamos, amados hermanos, de la locura de la predicación, aquí hay una pregunta. Mediten esta pregunta y tratemos de contestarla. ¿En qué sentido la palabra de la cruz, como lo describe el apóstol Pablo, era locura para la sociedad de Corinto? Pablo está hablando de los griegos, y en la mitología griega los dioses que descendían eran dioses victoriosos, con poder. Entonces el mensaje de Pablo, hablar de un Cristo que había muerto crucificado vergonzosamente, derrotado aparentemente. Entonces el mensaje para ellos, o sea, era algo irracional, algo ilógico, algo que no lo podían creer. No sé si la palabra se traduce también como algo estúpido, el mensaje que Pablo traía. Entonces en la palabra, eso es lo que yo creo. Buen punto, exacto. Los griegos glorificaban al hombre, ¿entiendes? Y mire esto, en la mitología griega, los dioses eran los que controlaban los eventos, aún de los mismos hombres. Entonces, cuando los hombres cometían pecados, o cuando los hombres cometían locuras, en lugar de ellos aceptar la responsabilidad, ellos decían: los dioses permitieron que sucediera. ¿Okay? Entonces, ese es un aspecto. El otro aspecto en cuanto a los griegos es que ellos enseñaban y promovían, como dijimos la semana pasada, amados hermanos, ciertas filosofías y doctrinas, ¿verdad que sí?, basado estrictamente en lo que el hombre tenía la capacidad de razonar. Entonces, cuando hablamos del mensaje de la cruz, para ellos es una locura. El hermano aceptó bastante bien. ¿Qué otra persona? Vamos a ver en qué sentido la palabra de la cruz era locura para la sociedad de Corinto. El hermano dio un buenísimo punto. A ver, ¿alguien más? Vamos a ver aquí. ¿Quién de aquí tiene una cadenita con una cruz? Algunos lo tienen, ¿verdad que sí? Algunos tienen la cruz, ya sea en una foto, en la billetera, no como un amuleto, sino como un simbolismo, ¿verdad que sí? Cuando nosotros miramos la cruz, ya sea en un brazalete, en un collar o en una foto, ¿qué viene a nuestra mente? El sacrificio. ¿Ah? Sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo. ¿Y qué hizo el sacrificio de Cristo? ¿Murió en una cruz o
O sea, ¿qué beneficios hay del sacrificio? Perdonó nuestros pecados. Perdonó nuestros pecados, nos reconcilió con Dios, recibimos vida eterna, consecuencia del mensaje de la cruz, somos bendecidos por ella. Lo que el hombre perdió a través del pecado, amén, a través de la cruz de Cristo fue restaurado, como la paz, el gozo, la reconciliación con Dios. Ahora, ¿quién de nosotros llevaría una silla eléctrica en un brazalete? Ahí Daniel me está mirando medio raro. ¿Quién de nosotros nos pusiéramos una crucecita, ya sea de adorno? Todo el mundo. Pero ¿quién pondría aquí una silla eléctrica? ¿Quién la pondría? De adorno. Nadie, ¿verdad que sí? Pues para los griegos de la época de Pablo, el despliegue de la cruz era como poner una silla eléctrica. Nadie se bendice, nadie se goza en esa realidad. ¿Por qué? Porque no tenía sentido. Porque ¿cuál era la escena de la cruz? Alguien me puede, en una oración breve, no me dé un discurso largo porque no hay tiempo, en una oración breve, ¿cuál era la apariencia de uno que estaba crucificado en la cruz? Perdónalos, cuando dijo perdónalos. Algo vergonzoso. O sea, ¿cuál era la apariencia del crucificado cuando lo clavaban en una cruz? Malhechor, ladrón. Era un ladrón, un malhechor, un criminal, ¿verdad que sí? En el tiempo de los romanos, en el tiempo de Pablo, al que se crucificaba se ponía desnudo en la cruz. ¿Ok? De manera que si nosotros miramos en nuestra mente la escenografía de la cruz, amados hermanos, no simboliza nada bueno desde la perspectiva de los griegos de aquellos tiempos. ¿Por qué razón? Porque uno que estaba en la cruz estaba desnudo, lleno de llagas, crucificado, sufriendo, con amarguras, con sed, y eso era precisamente lo que la persona se merecía por sus crímenes. De manera que en el tiempo de Pablo la escenografía de la cruz no tenía sentido para la sociedad en la cual Pablo presenta el mensaje. ¿Por qué razón? Porque en aquel tiempo no significaba nada bueno. ¿Estamos claros? En aquel tiempo no significaba nada bueno. La cruz no era para aquella época lo que es para nosotros. Hoy es simbolismo de victoria, de perdón, de reconciliación, de redención, pero en la época de los corintios era una señal y un icono de vergüenza, sentencia de muerte a un criminal castigado. La persona que se crucificaba se le despojaba de toda la ropa. ¿Se acuerdan el texto que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte? ¿Por qué razón? Porque al que se clavaba en la cruz se clavaba desnudo. La persona que se crucificaba se le despojaba de toda la ropa y se le exhibía como una figura desagradable. Ahora, llegan los apóstoles, llega Pablo a Corinto ahora. El mensaje del Evangelio se está esparciendo por todo el mundo, y esa imagen que tenían los griegos en la mente de lo que era la cruz, ahora Pablo lo está presentando como la bendición más grande que el ser humano hubiese recibido en la historia. Y eso trajo un choque y un conflicto en la mente de los griegos, amados hermanos. Claro que sí. Por eso el mensaje de la cruz, dice la Biblia, es locura para los que se pierden. Pero para nosotros, dice Pablo, es que Poder de Dios. Poder de Dios. ¿Por qué poder de Dios? ¿Por qué la figura de la cruz para nosotros es la manifestación del poder de Dios? Porque tiene el significado de resurrección en la cual hay victoria en el cristiano. ¿Ok? ¿Por qué la escena de la cruz para nosotros, amados hermanos, es poder de Dios? Porque él venció la muerte, él resucitó, él no se quedó ahí muerto. Ajá. Vemos que todo lo que ustedes dicen está correcto. Cristo resucitó en la cruz, pero la escena de la cruz muestra el poder de Dios en el sentido de que Dios estableció y proliferó y hizo y ejecutó su plan de todos los tiempos sin que el hombre pudiese interrumpirlo, sino a pesar del hombre.
O sea, Cristo llegó a la cruz, amados hermanos, y llegó a la cruz en calidad de ser humano, pero en calidad de Dios. Era solo Dios ejecutando el plan de salvación que no pudo haber sido interrumpido por nadie. De manera que, ¿qué es el beneficio de la cruz? La cruz trae libertad a través de la sangre de Cristo, perdón de pecados, y eso es el poder de Dios manifestado a través de la cruz. Dicen amén, amados hermanos. Amén. Bien importante esto. La locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Okay? Para los redimidos, la locura de la cruz, o sea, el mensaje del Evangelio, tiene el poder para transformar vidas. Amén. El poder para transformar vidas. Romanos 1:16. Uno de los muchachos, si me lo puede leer, Daniel o Israel. Can y'all read this in the front? En lo rojo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Oye, lee muy bien este muchacho, ¿sabes? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, interesante, ¿por qué aquí pone a los judíos primero? Dice al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué razón? Porque muchas veces este versículo pudiera ser un poquito mal interpretado. Porque aquí dice al judío primeramente y también al griego. ¿Qué significa esta frase? Al judío primero y después al griego. A ver. ¿Y por qué es importante entender eso? A ver, amado hermano. ¿No será porque dice que a los suyos vino, ¿no? Que vino al pueblo de Israel primero y luego... Ajá. Pues fíjense, basado en ese texto de Juan 1:11 que usted acaba de citar, es la razón por la cual es importante que este texto se interprete correctamente. ¿Por qué razón? Porque Juan 1:11 dice, a lo suyo, no a los suyos. Suyo aquí está en plural, en singular, no en plural. De manera que lo suyo era que a su misión, a su ministerio, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Muchas personas que piensan que Cristo vino para los judíos y como los judíos lo rechazaron, entonces tomaron después, entonces abrieron la puerta de salvación para los gentiles, usan Juan 1:11 incorrectamente. De manera que aquí simplemente lo que está diciendo es que como Cristo nació bajo ¿qué nacionalidad? Judía. ¿Quién recibió el mensaje del Evangelio primero? Israel. Hechos capítulo 2. Por eso solamente Pablo está diciendo, ellos recibieron el mensaje primero, luego ese mensaje ha sido comunicado a nosotros. Es bien importante entender que Cristo no vino para los judíos solamente, sino que Él vino y nació entre los judíos a cumplir su misión, pero yo estaba en el plan eterno de salvación. Amén, amado hermano. Usted estaba en el plan eterno de salvación. Bien importante esto. Ahora, vamos a ver el versículo 19. Porque el versículo 19, después que dice Pablo, porque el mensaje de la predicación del Evangelio de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros es poder de Dios para salvación. Luego dice en el versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y dice, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y Pablo está tomando aquí la cita de Isaías capítulo 29, versículo 14, que dice, por tanto, he aquí, nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Mire este texto bien de Isaías. ¿Por qué Dios habla en Isaías como habla? Porque le habla a un pueblo de Israel que estaba bajo sentencia. Bajo sentencia a consecuencia de su pecado. Y ahora,
¿qué pasaba? Que hombres que supuestamente en el pueblo de Israel tenían el conocimiento de Dios, personas que Israel consideraba como personas iluminadas, cuando ellos veían que un profeta profetizaba juicio sobre Israel, el pueblo de Israel entonces recurría a los que ellos consideraban más sabios que los profetas que Dios levantaba, los profetas y sacerdotes de la religión de Israel, y consultaban con ellos. ¿Y qué sucedía, amado hermano? Que los profetas del Antiguo Testamento, cuando un profeta de Dios profetizaba juicio, ellos decían, no, esto es lo que va a pasar. Y ellos trataban a través de su raciocinio. ¿Por qué? Porque no tenían la iluminación del Espíritu en sus vidas a consecuencia del pecado. Recuerde esto, amados hermanos. Israel, cuando se apartaba de Dios, dice la Biblia, la voz de Dios escaseaba entre el pueblo. Y Dios censura primero a los sacerdotes y censura a los profetas. Pero Dios levantaba ciertos profetas que predicaban un mensaje y anunciaban un mensaje que no era el de los demás profetas. Y esto es importante hoy, amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces hoy, buscando nosotros figuras que nos puedan dar un mensaje bonito, nos olvidamos de la palabra de Dios y procuramos estas personas que queremos que nos hablen y nos digan algo que queremos escuchar. ¿Dice amén, amado hermano? Y esto era lo que sucedía en Israel. Por eso Dios dice, por tanto, he aquí, nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. ¿Por qué razón? Porque la sabiduría de lo que están hablando en Israel se va a desvanecer la inteligencia de ellos. En otras palabras, siempre que un profeta que no era de Dios estipulaba o daba un mensaje basado en lo que él creía iba a suceder, Dios lo hacía quedar mal. Dios lo hacía quedar mal. Dice la amén, amados hermanos. Ahora, vamos a ver esto. Porque muchas veces nosotros, ¿cuántos de nosotros muchas veces, vamos a ser honestos, en nuestra vida, teniendo y pasando por ciertas dificultades, nosotros razonamos respecto a qué debería de hacer Dios para ayudarnos? ¿Alguien? ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, en ocasiones cuando tenemos una necesidad, una lucha, una batalla, un problema personal, en nuestra sabiduría limitada, nosotros establecemos una forma que Dios debería de utilizar para bendecirnos a nosotros y contestar nuestras peticiones? Pero ¿qué dice la Biblia? Que los caminos del hombre no son los caminos de Dios. ¿Verdad que sí? Que los caminos de Dios son más altos que los caminos de los hombres. Vamos a poner aquí ciertos ejemplos. Dios levanta a Moisés, ¿verdad que sí? Habla Moisés con el pueblo de Israel. ¿Cómo hubiese reaccionado Israel en Egipto si Moisés le dice al pueblo, Dios va a endurecer el corazón de Faraón? ¿Cómo hubiese reaccionado Israel? ¿Qué quería Israel? ¿La libertad de dónde? De Egipto. ¿Qué tal si Moisés le ofrece lo que después Moisés escribe? Dios va a endurecer el corazón de Faraón. Nosotros vamos a salir, pero Dios va a endurecer el corazón de Faraón. ¿Tiene sentido eso? ¿Verdad que no tiene sentido? ¿Por qué razón? Porque así precisamente fue que Dios libertó a Israel, endureciendo el corazón de Faraón. Ahora, vamos a ver esto un momentito, amados hermanos, porque este texto, esta cita choca con nosotros muchas veces. Dios usa a Moisés y Moisés le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo, y por otro lado, Dios está endureciendo el corazón de Faraón. ¿En qué quedamos? O Dios usa a Moisés para hablarle a Faraón, para que le diga a Faraón que deje ir al pueblo, o Dios endurece el corazón de Faraón. ¿Cómo podemos nosotros reconciliar este conflicto? Porque no se ha hecho esa pregunta usted. Yo sé que muchos me la han hecho. Si Dios quería libertar al pueblo, ¿por qué entonces endureció el corazón de Faraón? Pero alguien me pudiera explicar esto, por favor. Para demostrar su poder. ¿Cómo? Por medio de lo que él tenía planeado con los
lo que él iba a mandar a las plagas. Entonces, cuando el texto dice, y Dios endureció el corazón de Faraón, ¿cómo explicamos ese texto? Para él llevar a cabo No, ¿para qué? ¿Por qué la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón? ¿Qué significa esto? Porque tiene sentido cuando lo leemos así, amados hermanos, literalmente, ¿tiene sentido? No tiene sentido. ¿Y qué les dije la semana pasada respecto a una porción de la Biblia que cuando usted la lee no tiene sentido? ¿Qué fue lo que yo les mencioné la semana pasada? Cuando algo que usted lee en la Biblia no tiene sentido, ¿de quién es el conflicto? Del que lo lee. Nosotros tenemos que resolver qué significa esto. Ahora pregunto yo, porque no tiene sentido, ¿verdad que sí, hermano? Señor, yo quiero que tú nos dejes ir, así que por favor oraríamos y dijéramos, tócale el corazón a Faraón, fuera lo que oraríamos nosotros, ¿verdad que sí? Esa hubiese sido nuestra oración. Señor, toca su corazón, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Para ti no hay nada difícil. Esta es la forma que nosotros asumimos, tiene sentido que Dios haga. Pero aquí la Biblia dice, Dios endureció el corazón de Faraón. Entonces, hay que resolver ese conflicto. ¿Y cómo lo resolvemos? ¿Qué significa esto? Cuando Dios interviene, Dios hace, pero cuando Dios no interviene, también Dios hace. ¿Me sigo, amado? ¿Me sigue? Cuando Dios hace algo, está haciendo algo, y cuando Dios no hace nada, está haciendo algo. ¿Qué significa esto? Que Faraón en su corazón endurecido, Dios no hizo nada por cambiarlo. ¿Con qué propósito? Con Dios poder entonces glorificar su nombre. Dicen amén, amados hermanos. Pero si a usted le dicen, vamos a salir de Egipto, pero Dios va a endurecer el corazón de Faraón, eso es una locura. ¿Verdad que sí? Ahora, otro ejemplo aquí. Dios va a salvar a Israel llevándolos al cautiverio de Babilonia por 70 años. ¿Tiene eso sentido? No. Pero entonces, ¿de qué Dios salvó a Israel cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia? ¿Ah? ¿Cuál pecado? Idolatría. El pecado de idolatría. O sea, cuando vemos aquí, amados hermanos, Dios obrando, Dios permite que Israel llegue a Babilonia por 70 años con el propósito de salvarlos. Porque si no hubiese habido una Babilonia, todavía Israel fuera politeísta. ¿Qué es politeísmo? Adoración no de un solo Dios, como lo es Israel ahora, sino adoración de muchos dioses. ¿Cuál era el mayor problema de Israel que lo llevaba a la ruina espiritual? El politeísmo, la adoración a muchos dioses. Y para Dios salvarlo, lo llevó a Babilonia. Ahora, ¿tiene sentido para el raciocinio humano? No. Por eso, los profetas como Jeremías, ¿okay?, escribieron el libro de Jeremías. ¿Y cuál fue la mayor batalla de Jeremías con el pueblo de Israel? Que los sacerdotes y profetas de Israel decían, no tiene sentido lo que Jeremías está profetizando. Por eso cuando dice, destruiré el entendimiento de los entendidos, está diciendo que Dios tiene un plan, Dios tiene una forma, y a través del evangelio, amados hermanos, que ha sido predicado a través de la cruz, amén, el evangelio y el mensaje de la cruz excede la capacidad del hombre poder diseñarlo, del hombre de poder determinarlo. Por ahí, amados hermanos, por ahí tuvimos una clase el año pasado donde nos hablaba, amados hermanos, que el plan de salvación no pudo haber sido concebido por la mente humana, y es por eso que Dios establece en la construcción del tabernáculo un orden con el propósito de enseñarle al hombre
que el hombre no tiene la capacidad de poder salvarse a sí mismo ni establecer un plan. ¿Alguien me puede decir en qué detalle del tabernáculo vemos esto? Que el plan de salvación era imposible que un hombre lo pudiera crear. A ver, hermana Karina. ¿No es cuando los sacerdotes simbólicamente están intercediendo por el pueblo? O sea, que están haciendo sacrificio. Vamos a hacerle esta pregunta. Cuando Moisés y los levitas comienzan su construcción, ¿ok? Comenzaron de afuera para adentro, pero cuando Dios le da el plano y las instrucciones a Moisés de la construcción, ¿por dónde Dios empieza? Por dentro. Por el lugar santísimo. O sea, el hombre iba a empezar por el atrio, pero Dios empezó en sus instrucciones por el lugar santísimo. ¿Y qué simbolizaba o tipificaba el lugar santísimo? La presencia de Dios. ¿Verdad que sí? De manera que, ¿qué es lo que nos enseña? El que Dios hubiera instruido a Moisés, empezando por el lugar santísimo, que este plan no es del hombre. Que este plan era un plan divino. Cuando el velo del templo se rasga de abajo para arriba o de arriba para abajo. De arriba para abajo. ¿Es importante esto? Sí. Claro que es importante, porque nos está mostrando que Dios tenía un plan que sobrepasaba la capacidad del hombre poder concebirlo. ¿Y qué nos enseña esto? Que Dios, a través del mensaje de la predicación, ha destruido la sabiduría de los hombres, ha desechado la sabiduría de los hombres. Escúcheme bien, amado hermano. Muchos podemos predicar el evangelio. Muchas personas pueden enseñar una buena clase. Muchas personas pueden, amados hermanos, explicar mucha teología. Pero sin la presencia de Dios, eso es desechado. Amén. ¿Por qué razón? Porque Dios puede usar a cualquiera quien Él quiera en el mensaje del evangelio, porque el mensaje del evangelio va más allá de la capacidad del hombre poder concebirlo. Dice amén, amado. Importante esto, ¿ok? Ahora, imagínense los cananitas oyendo que hay un pueblo afuera a quienes ellos temían, que el Dios de ellos le había ordenado, ustedes van a caminar por Jericó una vez cada 6 días, por 6 días corridos, van a dar una vuelta cada día, y en el 7º día ustedes van a cantar un corito, y en ese corito y las trompetas y el shofar, cuando empiece el ruido, las murallas de Jericó van a ser derrumbadas. Tenía eso sentido, amado hermano. Tenía eso sentido. No tenía sentido, pero ese fue el plan de Dios para esa época. Amén. Ahora, quiero decir esto, habiendo mencionado esto, quiero decir esto. Por favor, atiéndame bien lo que le voy a decir. Hoy, vemos a muchas personas repitiendo los patrones del Antiguo Testamento, alegando que esos patrones repetidos del Antiguo Testamento son una orden de Dios para lo que Dios le ordena que ellos hagan durante su ministración. ¿Ok? Y por lo general, usted oye la frase, como yo obedezco a Dios, yo voy a en esta noche hacer lo que Dios me ha dicho que haga. ¿Verdad que sí? ¿Lo han oído ustedes por ahí? En esta noche vamos a hacer lo que Dios me dijo que haga, porque Dios me habló y esto es lo que vamos a hacer. Y usted lo ve repitiendo patrones. Caminen, echen tierra en la tierra, vamos a pisar la tierra, y ahora vamos a caminar, y ahora echen aceite, y ¿verdad que sí? Y háganle la ensalada, y hacen una cantidad de malabarismo con las escrituras basado en cosas que tomaron del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, si Dios lo hizo en el Antiguo Testamento, todavía está vigente. Pero entiéndame esto, que la palabra de Dios es la sabiduría de Dios. Y en el Nuevo Testamento, amados hermanos, vemos que todo lo que el Antiguo Testamento representó está cumplido ahora a través de Cristo. Y no hace falta ya, amados hermanos, hacer estas cosas. Conozco una persona inclusive
que para sanar a un ciego, supuestamente escupió él, hizo lo que hizo Jesús para sanarlo. Cuando eso, la Biblia no lo enseña como algo que el creyente debe hacer, sino que Cristo en ese momento lo hizo con un propósito. Pero vemos cómo se repiten muchas veces estos patrones porque las personas piensan y alegan: Dios me dirigió, esto es la palabra de Dios y Dios me está, ¿verdad?, dirigiendo a hacer estas cosas, y eso está totalmente fuera del contexto de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? El mismo Pedro dice: tenemos una palabra profética más segura, la palabra de Dios que nos enseña. Dice amén, amados hermanos. Esto es importante, ¿ok? Ahora, a ver, ¿qué tipo de conducta y actitud tuvieron los judíos en el tiempo de Cristo hacia Cristo? Todos sabemos eso, ¿verdad? ¿Qué tipo de conducta y actitud tuvieron los judíos hacia Cristo durante el ministerio de Cristo? Negativo. ¿Ah? Negativo. Ajá. Un poquito más elaboradito, a ver. Trataban siempre de debatir con él o decirle: hey, haznos un milagro, muéstranos, enséñanos, queremos mirar. Ellos querían ver Sí. señal. Ahora, pregunto yo, ¿hizo Cristo milagros entre los judíos? Muchos, demasiados, ¿verdad que sí? La Biblia dice que no pudiera haber un libro que se pudiera escribir con la cantidad de milagros que Cristo hizo aquí en la tierra. Ahora, cuando dice los judíos piden señales, ¿les había dado señales Jesús? Sí. ¿Les había dado señales? Sí. Entonces, ¿por qué pedían señales? Si Cristo ya se las había dado. A ver, ¿por qué los judíos, si Cristo le hizo muchas señales, ellos no estaban conformes y querían ver señales? A ver, hermanos Dios. Las señales que ellos pedían no estaban de acuerdo con las señales que Jesús estaba enseñando. Ajá. Porque ellos estaban esperando un Mesías que lo liberara del yugo de los romanos. Ajá. Y esas eran las señales que ellos pedían. Si tú realmente eres el Mesías que Dios nos ha enviado para liberarnos del yugo de los romanos, entonces muéstranos señales, haga algo. Destrona a lo que es el rey muestra tu autoridad en contra de ellos y a favor nuestro. Ok, primero que nada, esta es la pregunta. Ellos querían un Mesías que lo libertara de la opresión De los romanos. de los romanos. ¿Okay? Presentó Cristo evidencias de que Él era el Mesías. Sí. Muchas. Pero ellos querían otro tipo de señal. Otro tipo de señal. Y yo quiero aquí que nos vayamos a 2 o 3 versículos, porque esto es importante. Le voy a dar, por favor, al hermano Carlos Mateo 12, 38 al 42, y al hermano Milian Mateo 16, 1. ¿Okay? A la hermana Reina Juan 6, del 29 al 30. Y a Chris Juan 12, 37 al 40. Pero vámonos rapidito con esto, ¿ok? A través de toda la escritura, Dios manifestó a los judíos se manifestó con grandes señales y prodigios. Todos los evangelios están saturados de milagros. Ahora, ellos querían ver señales. Ellos querían ver señales y prodigios que certificaban lo que hacía uno que libertaba después. ¿Me explico? Ellos querían ver señales que hacía uno que después de hacerlo lo libertara. Por ejemplo, ¿alguien en la mente? ¿Quién viene a su mente? Cuando yo digo esto, lo voy a repetir. Ellos esperaban a uno que a través de esa persona hiciera señales y luego lo libertara. Who are we talking about? Elías. ¿Ah? Elías. No. Juan el Bautista. No. Moisés. Moisés.
¿Qué hizo Moisés? Una cantidad de señales. ¿Con qué propósito? Con libertarlos. Y eso era lo que quería Israel. Señales que condujeran a la libertad de los romanos. ¿Ok? Ahora, en Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mira esto. Mira lo que dice. Perdón. Mira lo que dice. Este versículo está bien interesante. Dice 12:38. Dice. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos. O sea, a estas alturas Cristo había hecho muchas señales, muchos milagros. Pero él decía: deseamos ver de ti señal. O sea, no ver tus señales, sino ver de ti señal. O sea, ¿qué señal tú puedes hacer que es similar a aquellos que hicieron señales anteriormente, lo cual nos libertaron? ¿Ok? Miren esto. Y él respondió: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ahora, mire qué interesante está esto. ¿Por qué razón? Porque ellos querían una señal que comprobara que iban a ser libertados ¿de qué? De la opresión romana. Pero Cristo les dio señales que garantizaban que ellos iban a ser libres ¿de qué? Del yugo del pecado. Ahora, ¿por qué usa Jonás? A ver, alguien, ¿por qué usa Jonás aquí? Habla de muerte y resurrección. ¿En qué sentido Jonás nos habla de la muerte y resurrección? Porque Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez, y al tercer día fue sacado. Entonces Cristo dijo: la señal que ustedes van a ver es de la obra a la cual yo he venido a hacer, y es que morir y resucitar. O sea, yo no vine a libertarlos de Roma, yo vine a libertarlos del pecado. Amén. Y eso va a ser solo a través de ¿qué? De mi muerte y de mi resurrección. Señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Dice amén. Ahora el 16:1. Y llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que les mostrara señal del cielo. Fíjese que aquí Mateo 16:1 aclara un poquito la demanda de señal que ellos querían, porque dice: muéstranos señal de dónde. Del cielo. El granizo que vinieron en las 10 plagas cayó de dónde. Del cielo. La oscuridad vino de dónde. Del cielo. El ángel de la muerte vino de dónde. Del cielo. Así que gran parte de los prodigios que hizo Moisés vinieron del cielo. Elías era considerado un gran profeta de Israel, pero el prodigio más grande que hizo Elías fue que cuando oró, ¿qué descendió? Fuego. Y cuando oró para que no hubiera, ¿qué sucedió? Se callaron las nubes, se silenciaron las nubes. O sea que estos profetas que garantizaban libertad hacían señales en el cielo. ¿Y qué querían ellos? A ellos no les importaba, amados hermanos, que Cristo sanara a un enfermo que llevaba 38 años. Ellos lo que querían ver era una señal que les beneficiara a ellos. ¿Sí me explico, amados hermanos? A ellos lo único que les interesaba era ver una señal que les garantizara a ellos su libertad. Juan 6, 29 al 30, rapidito. Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él me ha enviado. Y le dijeron entonces: ¿qué señal pues tú haces tú, para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? ¡Qué barbaridad! Usted se imagina el pueblo de Israel, después de los muchos milagros y señales que Cristo hizo en medio de ellos, decir: ¿y qué tú tienes para ofrecernos a nosotros? ¿Qué nos puedes hacer tú a nosotros?
Después que todo lo que Cristo le demostró a ellos respecto al Mesías, ¿verdad que sí? Al Mesías. Juan 12:37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. No creían en él hasta el 40. ¿no? Ya, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan por el corazón y se conviertan y yo los sane. Ahora, miren qué interesante esto, porque eso lo vemos en Isaías, ¿no? Esa profecía viene de Isaías. ¿Qué pasó cuando Israel continuó atacando a Jesús y rechazando sus señales? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? A ver, cuando el pueblo de Israel, después de tantas señales y tantos milagros, rechazó a Jesucristo como Mesías, ¿qué hizo Jesús? ¿Endureció su corazón? No. ¿Qué hizo Jesús? Lo reprendió. No, lo reprendió un montón de veces. Un montón de veces. Pero ¿qué hizo Jesús? We need to remember this. Tenemos que recordar esto. Cristo hizo sus maletas y se fue a los gentiles. ¿Y qué sucede? ¿Qué vemos en la Biblia? La narración de los mayores milagros que Cristo hizo, no los hizo en Israel. Es más, Cristo dice, en Israel habían muchos leprosos, pero solo un capitán sirio fue sanado. ¿Hablando de qué? De Naamán. ¿Ok? Hablando de Naamán. O sea que Cristo agarró sus maletas y se fue a Galilea de los gentiles. Y dice que fuera del contorno de Israel, Cristo hizo mucho más milagros que lo que hizo en el propio Israel. ¿A consecuencia de qué? De su duro corazón. De su duro corazón. Hay evidencias y pruebas, amados hermanos, que personas que no eran de Israel tenían una fe viva en el Cristo que no conocieron hasta que lo vieron. Deme por lo menos dos ejemplos. La mujer de Tiro y Sidón. Centurión. El centurión. ¿Quiénes eran estos? Eran gentiles fuera del pueblo de Israel, pero que cuando oyeron hablar de Jesús y vieron sus milagros, ellos entonces dijeron: este debe ser el Mesías que el pueblo de Israel está esperando. El eunuco. Así que vemos, amados hermanos, que Israel fue duro de servicio. Ahora, miren esto, amados hermanos. Si las evidencias de Cristo eran evidentes, se podían ver, nadie las podía negar, ¿qué hicieron los judíos con las evidencias que sí Cristo demostró? Si ¿pudo Israel negar, los judíos negar que Cristo resucitó a Lázaro? ¿Pudo el pueblo de Israel negar que él levantó a la hija del principal de la sinagoga? No. ¿Pudo Israel negar que a una multitud de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños, y luego otra multitud de 4,000 fueron alimentadas con 5 panes y 2 peces? ¿Pudo Israel negar eso? No, ellos comieron de ese pan. Pues entonces, ¿qué hicieron con los milagros de Jesús? ¿Qué hicieron con eso? Le creían, pero como hipócritamente, porque después le dijeron: sí sabemos que viene de Dios, porque nadie hace los milagros que tú haces, pero en realidad en su corazón no le creían. Ahora, Nicodemo sí le dijo a Jesús eso. Lo dijo de corazón. ¿Por qué? Porque él fue atraído a lo que Cristo había hecho y habló con Jesús de noche, ¿verdad? Queriendo saber. Y Cristo ahí le habla, y luego vemos que más adelante Nicodemo defiende a Jesús.
comenzaron a decir que Cristo hacía sus milagros, pero por el poder de Satanás. Como no pudieron negar las pruebas evidentes que tenían al frente, lo que hicieron fue, en su rechazo a Jesucristo, es que le atribuyeron a Satanás las obras de Cristo. Cuando Cristo reprendió un demonio y ellos quedaron atónitos y sorprendidos de que este Dios tenía poder sobre los demonios, dijeron, por Belcebú echa fuera demonios. Hay que estar bien rebeldes contra Dios, ¿verdad que sí, amado? Y no aceptar su plan, ¿verdad que sí? No pudieron negar sus obras, pero negaron su procedencia. O sea, esto no viene de Dios, esto viene de Satanás. Mateo 12:24. Rápido, alguien. Mateo 12:24. Aquí está la hermana Eva que... Mas los fariseos al oírlo decían, no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y ahí vemos, amados hermanos, cómo el pueblo de Israel, cegado su entendimiento, viendo las evidencias, ¿verdad que sí?, negaron a que venía de Jesús. Ahora, tengo un último versículo y con esto vamos a terminar en esta noche, y está en Mateo 11:6, porque ahora no vamos a hablar de Israel, sino que vamos a hablar de nosotros. Vamos a ver si es posible que nosotros nos veamos en similares circunstancias, ¿ok? Vamos a ver esto un momentito, amado hermano. Vamos a ver esto, Mateo capítulo 11, versículo 6. ¿Qué? Versículo 3. No, versículo 2. Lo voy a leer. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, o sea, las pruebas de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Versículo 3. Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué está pasando por la mente de Juan en ese momento? Estaba dudando. ¿Por qué razón? Juan también esperaba un libertador. A ver, ¿por qué razón Juan está dudando? Yo creo que de estar en la cárcel tenía una opresión tremenda. Estaba preso y oyó, él sabía que él era el que preparó el camino a Jesús. Él bautizó a Jesús. Él vio el cielo abrir y la voz de Dios desde el cielo decir, Juan el Bautista estaba allí. Él oyó la voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Él vio como el Espíritu Santo a través de una paloma se posó sobre su hombro. Él vio los milagros de Cristo. Pero ahora, mi amado hermano, Juan está pasando por una grande prueba en su propia vida, sin esperanzas de poder salir, y ahora estaba cuestionando todo lo que Israel cuestionaba. Eso está bárbaro, ¿verdad que sí? ¿Qué nos enseña eso respecto a nuestras propias vidas? Muchas veces cuando nosotros estamos en situaciones y tenemos una expectativa de que Dios obre de una cierta manera, si Dios no obra en el tiempo que yo quiero que obre, de la manera que yo quiero que obre, entonces comienzo a dudar de lo que Dios está haciendo. Se nos olvida que nuestra vida está en las manos de Él, a pesar de Él. Exacto. Que cuando estamos frente a los grandes retos y pruebas de la vida, nosotros comenzamos también, al igual que Israel, después de haber visto tanto milagro, a dudar de lo que hemos visto y a dudar de lo que hemos recibido. De lo que hemos visto y de lo que hemos recibido. Y este es el punto importante de Juan.
Todo el mundo espera una liberación. ¿Verdad que sí? Todo el mundo espera una liberación. Y dice, si Dios es Dios, Dios me va a sacar de esto. Si Dios es el Mesías, Dios me va a libertar de esta cárcel. Si Dios es bueno, Dios me va a sacar de esta prueba. Pero en el caso de Juan, no fue salvo de esa prueba. Pero el hecho de que en la vida de Juan, él no hubiese sido rescatado de la cárcel, no significa que Dios dejó de ser Dios. Amén. Y la duda de Juan pudo haber sido también por lo que dice en Mateo 3, 11, de que él, hablando de Jesús, decía que el que viene después de mí se pagará a los buenos a los malos, a los buenos contrasarlos, pero los malos lo echarán en fuego como cosa pagana. La perspectiva del hombre. Y él decía, yo soy bueno. ¿Qué hago Exacto, aquí? y estoy aquí metido. ¿Y qué hago aquí? Pero nótese. Y también creo que una de las cosas que Juan hace con dudar es que él también perdió el enfoque en el ministerio de Cristo. Entonces muchas veces cuando nos encontramos en situaciones que en nuestra carne nos parecen malos, perdemos el enfoque en que la obra más grande que hizo Cristo para nosotros es salvarnos la eternidad. Y es un mensaje que tenemos, y es un mensaje que no se predica mucho, de que sí, algunas veces Dios no nos va a sanar, pero ya Dios nos aseguró una resurrección que es mayor y una vida mejor, que es la vida eterna. Correcto. Y Juan estaba pasando por esa duda también, sabiendo quién era Jesús, se lo había olvidado porque él necesitaba en ese momento una redención. ¿Qué quería Juan? Juan quería lo que quería el resto del pueblo que rechazó a Jesucristo. Una señal de que iba a ser libre. Una señal de que iba a ser libre. Y Cristo le manda una respuesta. Esto es lo interesante. Cristo le manda una respuesta. La hermana de él leyó el viernes pasado Lucas 4:18, donde habla de Isaías 61:1, donde Cristo está anunciando por qué vino. ¿Okay? Y Cristo cita en unas palabras ese mismo versículo, en el versículo 5 del capítulo 11. Dile a Juan, dile a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres os es anunciado el evangelio. Pero aquí Cristo omitió algo de ese versículo. ¿Cuál fue lo que omitió Cristo? La liberación. Y a los presos serán libertados de la cárcel. Dice Lucas 40:18, pero aquí Cristo no lo dijo. Porque en el caso de Juan, él no iba a ser libertado de la cárcel. En otras palabras, Cristo le está diciendo, tú vas a morir, pero yo sigo siendo Dios. Yo voy a ser Dios. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que tener cuidado de pedirle a Dios señales de que Él pruebe quién es Él. Porque eso, amados hermanos, después de lo que ya Dios nos ha demostrado a nosotros, es un insulto a Dios. Te puede decir, Señor, si tú eres Dios, sácame de esta situación. No te ha dado ya Dios miles, pero miles de evidencias de que Él es tu Dios y tu Salvador. Amén. Para nosotros ahora decir, Señor, si tú eres Dios, sácame de esta, hazme este favor, hazme esto. Tú no necesitas ver señales. ¿Por qué razón? Porque tú eres hijo de Dios y tú vives confiado, como dijo Pablo, ya sea que nosotros muramos o que vivamos, somos de quién? Cristo. Del Señor. Los judíos piden señales. Para los griegos el mensaje de la cruz es una locura. Pero para nosotros es que, amado hermano, Poder de Dios. Poder de Dios. Tenga cuidado de no pedirle a Dios señales que garanticen una libertad tuya, cuando la libertad más importante, la libertad del alma espiritual en la presencia de Dios, ya, para eso es el motivo principal del Evangelio. El motivo principal del Evangelio no es hacerte favores mientras está en la tierra, aunque en el Evangelio hay bendición para nosotros aquí también hoy. Pero como Dios es un Dios, amados hermanos, perfecto en su camino, el Evangelio no vino para el aquí y ahora, sino para tu eternidad. Y para eso Cristo vino. Amén. Pongamos de pie en esta noche. Perdone
que me pasé unos 10 minutos, pero vamos en esta noche a orar, amados hermanos. Y vamos a pedir a Dios, ¿verdad?, que nos ayude a entender el Evangelio. Dios puede salvarnos, Dios puede sanarnos, Dios puede proveer para nosotros, Dios puede hacer mientras estemos aquí, amados hermanos. Pero cuando usted esté pasando por luchas y dificultades, no se ponga al lado de los judíos que no creyeron o negaron lo que ya Cristo había hecho. Amén. Porque eso, ¿verdad? El ser humano, qué rápido se olvida, ¿verdad? Qué rápido nos olvidamos de las cosas que Dios ha hecho cuando nos falta una cosa más. ¿Verdad que sí? Ya Dios ha demostrado que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor. Nuestra vida está asegurada con Él, y lo que Dios nos permita aquí, amados hermanos, es para la gloria y honra de su nombre. Amén. Así que vamos a orar en esta noche. Señor amado, gracias te damos. Bendecimos tu nombre, Señor, te adoramos. Te damos toda gloria y toda honra, Señor amado, por esta bendición de poder estar en tu presencia, Señor, escuchando tu palabra, adorando tu nombre, Dios mío, levantando tu nombre en alto. Te pido, Dios mío, por mis hermanos, por mi vida, Señor. Si a alguno de nosotros nos faltase la fe, Dios mío, y la confianza, ayúdanos, levántanos, ayuda a nuestra fe. Ayúdanos a entender, Dios mío, que tú estás en control de todas las cosas, y que si tú no hiciese una cosa más en el resto de nuestra vida, ya lo que tú has hecho por nosotros, lo que tú has manifestado a nuestra vida, y que lo que tú has hecho, Señor, es más que suficiente para nosotros adorarte, bendecirte. Ayúdanos, Señor amado, a tener fe en ti. Bendiga tú o no nos dé o no nos dé, Señor. Ayúdanos a confiar en tu palabra, aunque no veamos cumplido, Dios mío, los deseos de nuestro corazón, porque sabemos que tú eres un Dios perfecto, soberano, Señor amado, un Dios bueno. Tus señales han sido dadas a nosotros, Dios mío. Moriste en la cruz del Calvario y al tercer día has resucitado, Dios mío. Y es por eso que nosotros hoy te servimos, te adoramos, te alabamos, y tenemos el gran privilegio, Señor, de subir hasta el trono de tu presencia y subir, Dios mío, hasta el lugar donde tú estás para proclamar tu nombre, adorarte y bendecirte. Cuida y guarda a cada hermano, Dios mío, en el regreso a su hogar. Nos despedimos, no de tu presencia, sino de este lugar, Dios mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Dios les bendiga, mis amados. Buenas noches.